Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, comenzando un nuevo programa para compartir con todos ustedes, bueno, una serie de contenidos que hacen precisamente a la reflexión, al análisis de lo que está pasando en nuestro país, en nuestra república, lo que queda de ella, en nuestro Estado de Derecho, lo que queda de él, en nuestra democracia representativa, lo que queda de ella, lamentablemente. Hoy vamos a conversar con el escritor, investigador y periodista uruguayo Álvaro Alfonso respecto a más secretos del PCU, más secretos del Partido Comunista en el Uruguay. Van a tener ustedes un video especial, por supuesto que en modo radio un bloque especial en el cual vamos a hablar con él en un rato y a su vez a modo de video vamos también a publicar esa conversación que vamos a sostener con él respecto a, bueno, en líneas generales los contenidos de este nuevo libro con el cual se despacha el eminente investigador uruguayo en relación a la historia reciente del Uruguay, una historia que ya abarca 70 años, como para dar una cifra redonda, 70 años de historia en el Uruguay, es decir, desde aquellas décadas del 60, de los inicios de los 60 a la fecha, 60, 70, 80, 90, primera década del siglo XXI, segunda década del siglo XXI, se superan abiertamente los 50 años de historia en la, digamos, en el recorrido cronológico exhaustivo y el repaso de los hechos históricos que hace el escritor e investigador Álvaro Alfonso, incluso rastreando antecedentes ya desde la Guerra Fría en la década del 50. Y por supuesto que todo lo que él va investigando en relación a aquellos movimientos subversivos, aquellos movimientos terroristas, el MLN Tupamaros, el Movimiento Revolucionario Oriental, otros movimientos también revolucionarios armados. Encontramos acá en su libro, por ejemplo, Organización Popular Revolucionaria 33, El secuestro inventado de Michelle Rey, esposa del director greco-francés Costa Gabras, un libro sumamente interesante, Más secretos del PCU de Álvaro Alfonso. Vamos a hablar con él, bueno, respecto a este libro, en líneas generales por ahora. Yo recién obtuve este libro, comencé a leerlo, leí el prólogo del profesor Manuel Flores Silva, prólogo que estamos compartiendo, muy interesante. Es un prólogo de unas 38 páginas, el prólogo completo, en el cual, bueno, el profesor Manuel Flores Silva introduce al sentido histórico de este libro, Más secretos del Partido Comunista en el Uruguay. Es evidente que en Uruguay han ocurrido cosas muy trágicas en todos esos años. Venimos repasando hace tiempo esos capítulos de nuestra historia, ese contexto de Guerra Fría. Hay dos grandes vertientes revolucionarias, como estamos viendo. Por un lado, la que nos explican eminentes investigadores, autores como Abranch, por ejemplo, Raensky, como Petrilac, también como Michel Saurek, o el periodista D'Alessandro, historiador, también uruguayo, investigador. Bueno, tiene que ver con esa vertiente de la STB, que era la inteligencia checoslovaca comunista, operando en el Uruguay, como una extensión de la KGB que a su vez tenía distintos brazos a raíz de aquella invención KGB de Stalin, a la muerte de Stalin y ya antes se había dividido en dos grandes vertientes de investigación. Por otro lado, la de Centur era una especie de policía de preparación, son distintas unidades de preparaciones de inteligencia policial. Esa preparación policial operaba también en la STB, que trajo agentes de investigación, agentes espías en Uruguay, desde la agencia checoslovaca comunista instalada en la República Oriental del Uruguay ya desde el año 1962. El agente más importante que tuvieron, que operó en Uruguay
directamente desde la STB checoslovaca se llamó Vladimir Vlasak, quien cooptó a Vivian Trías, el secretario general del Partido Socialista, y trabajaron en un modelo, digamos, de desestabilización y de obtención de información. Un modelo desestabilizador de la situación democrática y republicana de Uruguay en una sociedad, digamos que consolidada en los valores democráticos republicanos, una sociedad consolidada también en el concepto liberal de la economía de mercado, muy alineada a los preceptos económicos del modelo de los Estados Unidos y muy alineada como sociedad, digamos que de modo prácticamente cohesivo, uniforme, alineada a los grandes modelos de los países occidentales de Europa, una sociedad, la uruguaya, muy admiradora de la sociedad europea más desarrollada, del estilo de vida, de pronto, de los franceses, de los suizos, incluso de los ingleses, que eran las sociedades más evolucionadas en aquel entonces, de esa Europa occidental que había salido de la Segunda Guerra Mundial, desarrollando a esas naciones como modelos también de sociedades abiertas, sociedades libres, los países escandinavos, por ejemplo, pero fundamentalmente el modelo que impactaba y que directamente impactaba en Uruguay era el modelo económico de los Estados Unidos también de aquel entonces, evidentemente que fue potencia emergente, fue la nación ganadora a nivel mundial, a nivel planetario, en lo que hace a desarrollo industrial, tecnológico, pero también de impacto político internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a Estados Unidos. Bueno, vinieron a desestabilizar ese panorama social en Uruguay, pero a su vez también a obtener información. Eso se aplicó desde la STB checoslovaca y se introduce a través de distintos operadores que fueron seleccionando según sus características personales y según sus filiaciones ideológicas. Entre ellos se encuentran con un gran agente, muy, digamos, eh, asequible, muy advenedizo a esas ideas del socialismo comunista, como lo fue el secretario del Partido Socialista del Uruguay, Vivian Trías, un profesor agregado de filosofía y de historia, que se va a despachar con una revisión de perfil marxista respecto a toda nuestra historia, incluso nuestra historia de la patria vieja, y a partir de él se van a ir dando distintas conexiones y así se van a ir dando también distintas publicaciones. Se van a desarrollar periódicos que van a impactar en la época, el desarrollo entonces de una industria periodística, por supuesto que cooptada hacia la versión socialista de una tercera vía, planteando la teoría de los dos demonios en cuanto a esa Guerra Fría. Los dos demonios eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Esa teoría de los dos demonios va a quedar incluso hasta hoy, de alguna manera. Si bien va a perder protagonismo en aquel entonces, va a perder el protagonismo de estrategia revolucionaria para conducir a Uruguay y a otros países de América Latina hacia el socialismo comunista que pretendía la Unión Soviética a través de un país aliado, Checoslovaquia, ya integrante del Pacto de Varsovia, es decir, los países que estaban del otro lado de la cortina de hierro, como lo dijo una vez Winston Churchill, cuando se habló del cuando se habló del pacto, de la división de Berlín, un lado para Stalin, Joseph Stalin, y otra parte de esa Berlín tomada para Inglaterra y Estados Unidos, habló ahí entonces del muro de hierro. Y ahí quedó la expresión de los países del muro, ¿no? De un lado y de otro de ese muro de hierro que fue en verdad una simbología empleada por Winston Churchill. Después se va a dar ese muro de Berlín, evidentemente que también es un hecho real y es un símbolo, y esos países que estaban desde el lado del pacto llamado de Varsovia contra los países alineados a la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, que son los países del mundo libre, es decir, hoy por hoy sigue existiendo la OTAN precisamente, eso que tanto conflicto provoca entre los principales países de Europa y los Estados Unidos en cuanto a presupuesto, en cuanto a desarrollo tecnológico
de defensa para los países del mundo libre, en relación hoy con un ex KGB proveniente de ese mundo soviético, de esa organización soviética estalinista muy sanguinaria, que luego va a ser una organización khrushchevista de Nikita Khrushchev, que no plantea ser un modelo tan sanguinario, tan expoliador, no aplicar el terror como aplicó Joseph Stalin, sino que embellecer nuevamente, romantizar nuevamente las ideas socialistas comunistas del gran proyecto soviético de origen ruso, Nikita Khrushchev, que a su vez era de origen ucraniano, quien va a obsequiar, digamos, bajo esa perspectiva, va a obsequiar a su pueblo, a su nación, Ucrania, integrada a la Unión Soviética en aquel entonces, Crimea, motivo de gran, bueno, discordia bélica hoy por hoy con Vladimir Putin. Un territorio que tiene una pugna histórica, ya desde la época de Catalina la Grande, la península de Crimea, la que toma en primer término nuevamente Vladimir Putin y que va a generar esa situación de conflictos ya desde el año 2007 en adelante, toma Crimea en el 2013, se continúa, se va a un pacto en la ciudad de Minsk, el Tratado de Minsk en 2015, no lo cumple posteriormente, toma el llamado Donbass y ahí continúa esa pugna, ese belicismo prácticamente unilateral desde Putin contra Ucrania, pretendiendo anexar nuevamente Ucrania bajo el sueño soviético estalinista de que sea una provincia más de Rusia, como así fue el sueño de Catalina la Grande. Bueno, volviendo al Uruguay, todo ese contexto de Guerra Fría, la Unión Soviética ya romantizada nuevamente, la Unión Soviética planteada como una potencia que pugna por la liberación de los más desposeídos, de las clases proletarias, proletizaron el concepto de democracia. Y esa proletización del concepto de democracia, es decir, ese contenido de lucha de clases, ese contenido estrictamente marxista, se introduce en el periodismo uruguayo de la década del 60 y del 70, trabajando fuertemente una discursiva marxista dentro de la intelectualidad, dentro de los lectores uruguayos, dentro de los académicos uruguayos, consumidores de toda esa literatura periodística, de todo ese periodismo. Diarios como La Acción, Diario Acción, Diario El Sol, El Espectador, El Popular, sectores importantes del diario El Día, que ya no existe tampoco, era el diario de José Valle y Ordóñez. También le decían Pepe, don Pepe Valle. Bueno, van a cooptar la universidad, publicaciones, también editoriales, van a financiar editoriales, van a financiar oficinas de investigación, van a financiar estructuras de investigación para elaborar ese tejido fino, esa labor de una revolución cultural en la sociedad uruguaya. Va a funcionar hasta cierto límite, va a cooptar una parte de la sociedad, va a sembrar sus semillas, pero paralelamente a ello están trabajando fuertemente en una lucha armada movimientos como MLN, Tupamaros, alineados al plan agresivo armamentístico de Fidel Castro, irradiado desde Cuba, trabajándose con la inteligencia del G2, que es la inteligencia policial cubana, diseminada por todo el continente ya desde esa época a nuestra fecha, diseminada por el continente como una experta agencia de investigación, de espionaje, que es un símil prácticamente de la Stasi de la Alemania del Este. Se considera que la Stasi fue una de las agencias de inteligencia más sofisticadas, más metódicas, inclusive mucho más organizada y más agresiva y furibunda que la propia KGB. La Stasi fue una agencia muy penetrante en cuanto al control de la población, en cuanto al control de los ciudadanos, prácticamente convirtiendo aquella Alemania del Este y también a ciertos países con los que colaboró, como por ejemplo Cuba, en una sociedad del control, en una sociedad orwelliana directamente, en un gran hermano,
donde todos están vigilados, controlados permanentemente a través de un diseño de agentes de vigilancia, agentes de control y a su vez también otro tipo de funciones. Hay agentes llamados figurantes. Bueno, eso se trabajó acá en Uruguay desde la STB, que tenía un modelo similar, era una agencia muy reconocida por la KGB soviética, esta agencia checoslovaca, que a su vez también era agencia de países como Hungría y Rumania, los primeros países que se van a alinear al proyecto comunista soviético. Es decir, es una agencia también de fortísima tradición histórica en lo que refiere al trabajo de inteligencia comunista en el mundo. Porque esa agencia STB trabajaba en Uruguay pivoteando desde nuestro país hacia América Latina. Y luego van a confluir estas dos estrategias ya a partir de aquellos discursos que va a dar en aquel congreso llamado OLAS, que creo que son dos grandes congresos que hace Fidel Castro, donde plantea directamente la retórica proletaria, la lucha de clases, que se imponga fuertemente y con claridad la idea de que se lucha contra el imperialismo capitalista de los Estados Unidos, que se lucha contra el modelo neoliberal, eso que hoy por hoy está en el Foro de San Pablo. Todo eso que está en la retórica del Foro de San Pablo que hoy representa el Frente Amplio. La lucha contra el neoliberalismo, contra el imperialismo de los Estados Unidos, contra el modelo económico capitalista. Volvimos otra vez a llover sobre mojado, se vuelve a lo mismo en Uruguay y estamos en una retórica histórica marxista-leninista de discurso de clase, de lucha de clase, que tiene, de lucha de clases, que tiene tomado al país. Lo tiene tomado por el sindicalismo único del PCNT, que es el sindicalismo que organizó el Partido Comunista del Uruguay, que en verdad han confundido la tarea sindical con una tarea política militante, una tarea de cooptación también, es decir, es una tarea de penetración ideológica, de cooptación de personas dentro del funcionariado público del Uruguay como fuera de la actividad pública del Uruguay, también a modo de sindicatos únicos en las empresas del sector privado del país, donde actúan con métodos violentos, con métodos patoteros. Eso va a dar lugar a que Uruguay requiera desde nuestra policía y desde nuestro ejército la colaboración de la inteligencia norteamericana, que va a dar su apoyo logístico y sus herramientas para trabajar contra estas inteligencias soviéticas y prosoviéticas del bloque comunista del mundo. Y bueno, va a colaborar, evidentemente, la CIA y el FBI con la policía y con el ejército uruguayo. Y hay puntuales ejemplos que también va dando el investigador Álvaro Alfonso. Fíjense que estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Foro de San Pablo, socialismo del siglo XXI, la lucha es por nuestros pueblos, por unas democracias populares, participativas, por democracias más plenas, más avanzadas, borrando el yugo de esa parodia burguesa. Hablan contra las democracias burguesas, contra las democracias parlamentarias, representativas, como modelos insuficientes, que no son en verdad democráticos porque sostienen la lucha de clases. Hay que ir contra el imperialismo de los Estados Unidos, contra su modelo económico, que es el capitalismo. Hablan de ir contra el neoliberalismo, precisamente todo eso que está representando el gran avance en Argentina, Javier Milei, todo eso que está representando el gran cambio de paradigma político, el gran cambio de paradigmas económicos, el gran cambio de paradigmas éticos en el comportamiento de los funcionarios públicos, en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio político que está llevando adelante todo el movimiento La Libertad Avanza, con Javier Milei a la cabeza como el presidente hoy por hoy de los argentinos, yendo a un modelo abierto de sociedad de emprendedores, de sociedad hacia la innovación, hacia la inversión, el desarrollo de la inversión y una sociedad abierta a un escenario de competencias desde la actividad privada cada vez más fortalecida sobre esas bases de necesaria investigación, innovación y a su vez de balanza comercial
equilibrada, es decir, establecer distintas relaciones comerciales, el llamado modelo abierto de mercado desde el capital privado, el capitalismo, que tanto fustigan los socialistas comunistas planteando el modelo antagónico, que todo se concentre en el Estado, que el Estado sea el capitalista, que el Estado sea el dueño y señor de nuestras vidas, que el Estado sea empresario y patrón y que concentre las grandes producciones en el Poder Ejecutivo, como lo pretende hacer el Frente Amplio, una vez más, de modo más o menos sutil, más o menos atemperado, con un discurso del ministro de Economía que voy observando es un discurso conciliador, es un discurso atemperado, pero que me despierta sospechas. No sé si se trata de una estrategia para no despertar el miedo público y soterradamente se nos va a ir imponiendo un modelo cada vez más confiscatorio, de presión fiscal, de presión tributaria, sostenido sobre la retórica de que en Uruguay no va a incrementarse la presión fiscal, pero sí es necesario ver la incorporación de nuevos impuestos o quizá una redistribución de las cargas impositivas, es decir, que impuestos que hoy no son tan gravosos sean más gravosos y otros impuestos muy gravosos sean menos gravosos, es decir, redistribuir, digamos, esa carga impositiva, que esos asientos impositivos suban y bajen en sus, digamos, en sus porcentajes, en la tasa impositiva. Pero aparentemente habla de no incorporar impuestos nuevos. Por otro lado, se contradice y habla de que quizás sea necesario, que no se anima a decir, bueno, están elaborando esa ley presupuestal, veremos con qué se despachan. Si acaso en esa ley presupuestal nos plantean la creación del Ministerio de Justicia, que parece que sí, que es un hecho, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si nos plantean la creación de alguna oficina más, de algún servicio descentralizado más, por ejemplo, bueno, eso ya implicaría un incremento de la presión fiscal, porque hay que transferir recursos para esos nuevos organismos del Estado, que van a incrementar, van a hacer crecer aún más un inmenso poder ejecutivo en un pequeñito país. Ya tenemos un inmenso poder ejecutivo, si no me equivoco, con 17 ministerios, ¿sí? El número de la desgracia, y bueno, pretenderán salir de ese número, ¿no, Ramón? Y querrán ir a 18 ministerios. Y seguro que algún servicio descentralizado o algún ente desconcentrado en un inicio, que son como subministerios desde el punto de vista estructural, funcional, donde ahí de pronto se concentran 800, 700, 800 o más empleados públicos y un ministerio nuevo que comenzará con un número X, pero terminará siendo un ministerio con 3, 4, 5, 6 mil funcionarios públicos. Entonces hay que alimentar todo ese aparato político que van creando por dentro del Estado. Por lo tanto, el Frente Amplio creo que aprendió las lecciones de la inteligencia STB por un lado, el trabajo cultural, intelectual, el trabajo, digamos, desde una perspectiva de una retórica buenista, aparentemente muy democrática, más avanzada que el modelo clásico liberal, y aprendió a utilizar los medios de comunicación, el desarrollo de un periodismo aparente, cuando en verdad se trata de militancia en una retórica o en una discursiva marxista, marxista cultural. Hay mucho de ese STB que trabajó fuertemente Vivian Trías con Blasac. Hay mucho de ese STB que trabajó Carlos Real de Azúa. Hay mucho de ese STB con el cual trabajó Eduardo Galeano. Hay mucho de ese STB checoslovaco con el que trabajó Carlos Quijano. Hay mucho de ese STB que pretendió cooptar a personalidades de aquel entonces, como también Alberto Metol Ferré, como personalidades de aquel entonces, como así conquistó, por ejemplo, a Domingo Carlevaro, otro dirigente importante del Partido Socialista del Uruguay, como así cooptó facultades como la de arquitectura, como la de agronomía, conquistó facultades y también institutos de enseñanza, un enorme elenco de medios de comunicación, radios. Bueno, eso se está haciendo hoy, se trabaja por esa vía,
se trabaja por el adoctrinamiento, se trabaja a través de medios de prensa, se trabaja por dentro de la universidad, se trabaja en la propaganda, en la acción política como las que desarrolla el PCNT, y se trabaja también en una discursiva radical de lucha de clases, marxista, anti-Estados Unidos, anti-modelo liberal como el que representa Milei hoy por hoy en Argentina, de modo más radical, más fuerte, afincados en los principios doctrinarios del socialismo del siglo XXI del Foro de San Pablo. Todo eso para mí está representando hoy por hoy el Frente Amplio, que sigue haciendo de las suyas y que trabaja con sus aliados. Por ejemplo, con el clan Casal, Tenfield, trabajando en el fútbol uruguayo, toda una retórica, una discursiva, bueno, por los desaparecidos, es decir, flechando la cancha, introduciendo una ideología política en el deporte, en el fútbol, concretamente. Lo podemos ver en imágenes. Vamos a ver si encontramos algún material. También en la escuela. ¿Conoces este símbolo o lo has visto en estos días? Consulta en casa qué significa la margarita por los desaparecidos. Esto me lo pasó un amigo respecto a que otro amigo de él, a su vez, le muestra lo que le enseñan a su niño, a su hijo, en la escuela, a un niñito en la escuela. Esto se da en las escuelitas del Uruguay. Les dan este perfil de educación totalmente doctrinaria, ideológica, política ideológica en la escuela uruguaya, política ideológica en el fútbol uruguayo. Todos somos familiares, de los desaparecidos, todos somos familiares. Bueno, y acá entonces aparece, ¿no? Se está politizando el deporte uruguayo, el fútbol, derechos humanos, no política, ¿eh? Derechos humanos, no política, en este video muy interesante, lo vamos a compartir. Vamos a ver un poquito. Many may have gone, lay meaden in the Colgren. Wherefore many may have gone. When they come, I will stand my ground, stand my ground. I'll never be afraid. It was a Sunday, November 14th, 1965. Es muy lamentable que esto siga sucediendo porque así no hay posibilidad de que podamos prosperar como nación, como sociedad, y es imposible que un modelo democrático republicano pueda ser un modelo de desarrollo con toda esta porquería ideológica que tiene una larga data en el Uruguay, que se ha consolidado a través de las décadas y que no permite, evidentemente no permite que podamos desarrollarnos, ir hacia un modelo desarrollado, porque el modelo de desarrollo, el que está aplicando Milei en Argentina, el que aplicó exitosamente y sigue aplicando, a pesar también de los contratiempos marxistas que tiene, me refiero a Estados Unidos, y los tiene respecto al Partido Demócrata, es un partido que se ha también marxistizado, digámoslo de esta manera, que ha asumido el marxismo como una doctrina de acción política, es increíble, pero así es, si bien ya tenía un perfil mucho más hacia la izquierda, muy alejado, de todas maneras, de condimentos o componentes marxistas, los que sí va a adoptar el Partido Demócrata después de Jimmy Carter, ¿no? A partir de la era de Jimmy Carter en adelante va a ir asumiendo un perfil cada vez más hacia el marxismo, con fuertes condimentos de conceptos de luchas de clases, de distribución de riquezas, de sociedad inclusiva, todo eso que estamos viendo hoy
lo aplica el Partido Demócrata, no el Partido Republicano. Por lo tanto, es muy difícil que nuestros países, y muy concretamente Uruguay, muy tomado, muy cooptado por estas ideas de izquierda, por una versión marxista de la historia, por un revisionismo histórico marxista, por una filosofía de pensamiento marxista, por una culturización política desde el marxismo. En ese sentido, para mí ha sido muy triunfante la estrategia STB con Vivian Trías, mucho más, creo yo, y más penetrante. Es decir, es el modelo que adoptó la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Es un modelo muy penetrante que va consolidándose al cabo de los años, de los lustros y las décadas, conjugado con el otro modelo ya, que es la frutilla en la torta, que es el modelo agresivo en su retórica y también en su línea político-económica, que es directamente el marxismo, leninismo, el marxismo castrista, el marxismo bolivariano populista del Foro de San Pablo que adoptó el Frente Amplio porque es una fuerza activamente integrante del Foro de San Pablo y Grupo de Puebla, junto a los principales referentes que hoy por hoy gobiernan los destinos políticos del Frente Amplio y también del PIT-CNT, como también de la FEU. Vamos a una pausa, recibimos al escritor Álvaro Alfonso para seguir hablando de todos estos temas y de su último libro, precisamente Más secretos del PCU.